Bien, el día de hoy el Señor quiere platicar contigo y el Señor quiere hablar contigo y quiere formar su verdad en medio de toda mentira que posiblemente hoy pudimos traer a este lugar. Entonces, si hay mentiras en este lugar, si hay aflicción en este lugar, si hay enfermedad en este lugar, si hay dolor, trauma, lucha, preocupación, ansiedad, miedo en este lugar, bienvenido seas para decirte adiós. Bienvenido dolor, bienvenido ansiedad, porque este es tu fin. Porque Jehová reina sobre todo temor, porque Jehová reina sobre toda ansiedad, porque Jehová reina sobre todo pecado. Así que si la trajiste a este lugar, qué bueno, porque no se puede quedar allá afuera, sino estás en el mejor lugar, porque en este momento yo quiero que todos oremos los unos por los otros. Así que vas a elevar tu voz, pero no vas a orar por ti. Vas a orar por la persona que tienes a tu lado y vas a comenzar a hablar vida a su mente y vas a comenzar a hablar santidad a su vida, a su espíritu y enfoque a sus ojos. Espíritu Santo, gracias porque tú estás en esta habitación, en esta iglesia, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Señor, gracias porque sé que hoy en medio de todo lo que está pasando en este lugar, tú siempre tienes el control. Tú siempre serás rey, rey sobre todos nuestros pensamientos, rey sobre todas nuestras enfermedades, ser rey sobre todas nuestras maldades. Jesús, el día de hoy yo te pido que tú traigas paz a la mente, al corazón de todos los que estamos aquí, toda distracción, todo miedo, toda ansiedad, Padre, la dejamos delante de ti. Porque venimos a celebrar tu nombre, Jesucristo. Venimos a hacer grande tu nombre. Venimos a reconocer que tu verdad es por sobre toda mentira. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien de aquí ahora sí puede celebrar que Jesús está con nosotros? Ya. ¿Qué domingo? ¿Qué domingo? ¿Qué domingo? Bien. Platicaba en la mañana que estaba viendo un estudio de la importancia que es poner atención a lo que pasa en cualquier momento. Si alguien está hablando, poner atención, pero poner atención muchas veces resulta un poco complejo, porque somos seres sensoriales, ¿sí? Tenemos sentidos. Entonces hay sentidos en nosotros, hay un oído en nosotros, hay una vista en nosotros, hay un gusto. Hay cosas que nos ayudan a poder enfocarnos. Digan conmigo, enfoque. Ok, entonces esas cosas son sentidos naturales que Dios nos dio para poder percibir ciertas cosas, para poder disfrutar otras tantas. Pero fíjate, este estudio estaba interesante porque dice que el sentido más importante y con el que más el ser humano puede crecer en conocimiento, puede crecer en muchas cosas, es el sentido de la vista. El número uno es la vista, y la vista tiene un lugar muy especial porque es importantísimo poder ver para poder aprender, ¿ok? Pero en último lugar, ¿cuál creen que está? ¿Cuál se imaginan? El oído, así es. Entonces, el tema del oído, de escuchar, es uno de los es el último lugar en la importancia de los sentidos, ya que es más fácil que una persona que no escuche pueda adaptarse a una vida donde pueda desarrollar cierta habilidad de otro sentido para poder saber qué es lo que está pasando. Pero es más difícil que una persona que ya conoció, que ya vio, pierda la vista y que entonces pueda aprender a vivir así. Hay muchos procesos médicos, hay muchos procesos mentales que una persona con falta de visión tiene que enfrentar a partir del día que la pierde. Entonces platicaba un poco de que muchas veces en la iglesia venimos a aprender, y posiblemente algunos que estamos anotando, que por cierto paréntesis, yo te pido que estés enfocado en este mensaje. Deja a un lado la distracción, el celular, el Facebook. Bueno, ya nadie usa el Facebook, ¿verdad? En el Instagram, el TikTok, lo que quieran. Dejen a un lado todo y enfóquense en lo que Dios quiere hacer. Escriban la palabra que Dios quiere hacer, que Dios quiere darte, y pongan atención en lo que Dios quiere hacer. Bien, entonces hablaba de que cada vez que venimos a dar una palabra acá, un domingo, es más fácil que
que tal vez nosotros como iglesia nos acordemos de ciertas cosas menos de la palabra. ¿Sí sabían eso? Porque es más sencillo que yo pudiera, o el pastor David, o alguien que esté aquí en plataforma, pudiera dar un mensaje impresionante, pero realmente a veces solamente nos acordaríamos de ciertas cosas. Por ejemplo, ponía el ejemplo, la redundancia, de que tal vez el mensaje esté espectacular y todos, amén, gloria a Dios, Cristo viene pronto. Pero si al pastor se le cayó el agua, ustedes van a recordar más que se me cayó el agua que el mensaje que di. Todos están así, ¿qué dijo? Sí, porque nos quedamos más con lo que vemos que con lo que escuchamos. Entonces, el día de hoy, haciendo un enlace con esto que estoy diciendo, el Señor quiere que todos aquí podamos ver y entender la visión que Dios proveyó para tu vida. Es tal vez uno de los mensajes que ya has escuchado en otro lugar, o tal vez es un mensaje que ya has leído en otro lugar, o en la palabra de Dios has entendido esto que te estoy diciendo, o has visto esto que estoy diciendo. Pero hoy el Señor quiere abrir los ojos de tu corazón, de tu espíritu, porque así como Dios también proveyó nuestros sentidos naturales, también hay sentidos espirituales, el cual el Señor quiere que todos acá podamos experimentar por medio de ellos. Que todos acá podamos ver espiritualmente lo que está pasando acá. Tú tal vez volteas y puedes ver una persona y dices, una persona, ahí hay más, está lleno el lugar. Ok, bien, Padre, qué bueno lo que Dios está haciendo en este lugar. Pero hay algo espiritual que está pasando en este lugar. Hay una guerra espiritual en este lugar. Pero ¿sabes algo? El Señor quiere que veas la victoria en medio de tu guerra espiritual. El Señor quiere que veas lo que Él está haciendo por medio de su espíritu, en medio de tu ansiedad, en medio de la depresión, en medio del pecado, en medio con las cosas que hayas llegado. El Señor quiere que tú veas hoy lo que espiritualmente Él está haciendo con la ansiedad, lo que espiritualmente Él está haciendo con la depresión, lo que espiritualmente Él está haciendo con la división. El Señor quiere que veas cómo Él no tiene rival en ningún sentido. Si pudiéramos ver lo que espiritualmente está pasando aquí, nuestro mundo cambiaría para siempre. Si no tenemos visión, nos perdemos. Si no podemos ver, nos vamos a perder. Dice en Efesios, y ahorita quiero que lo leamos, pero quiero contarles un poquito de este contexto. Pablo está en la cárcel y está orando por la iglesia de Éfeso. Y está suplicando a Dios, Dios, Señor, te pido que sigan siendo uno. Te pido, Señor, que tú sigas derramando de tu espíritu. Te pido, Señor, que sigas haciendo esto. Te pido, Señor, que abras los ojos. Te pido, Señor, que rompes las cadenas. Te pido, Señor, que ellos puedan tener hambre por tu palabra. Te pido, y empieza a orar un clamor en su espíritu, en esa cárcel, para que la iglesia de Éfeso siga viviendo en esa temporada de un hambre por Dios. Que la iglesia en Éfeso siga manteniendo su fe. Que la iglesia en Éfeso siga manteniendo su enfoque en Él. Que no se dejen confundir por nada. Pablo sigue orando. Y después de todo este capítulo que vamos a leer, hay una parte importante en Efesios 1. Vamos a leerlo juntos. Donde Pablo le hace esta oración al Señor. Dice 1:17 al 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y ¿qué? Y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Pablo estaba orando para que la iglesia pudiera ver lo que espiritualmente estaba pasando. Pablo estaba orando para que la iglesia pudiera entender, se les pudiera revelar y pudiera saber lo que espiritualmente estaba atravesando. El peligro de hoy en día, Javalia, es que podemos ser una iglesia
que pudiéramos servir, que pudiéramos dar al necesitado, que pudiéramos ir a las naciones, pero si no entendemos lo que espiritualmente Dios está haciendo en su visión en este lugar, entonces caminaremos en obscuridad. Y una iglesia que camina en lo oscuro y que no sabe para dónde caminar, no sabe con qué se va a encontrar y posiblemente todo lo pudiera derrumbar. Dios hace un llamado esta mañana a que como iglesia podamos entender que hay algo espiritual a lo que tú y yo necesitamos despertar, que nuestros ojos necesitan despertar al plano espiritual, que nuestros ojos deben de saber que hay algo espiritual que está sucediendo en medio de tu enfermedad, en medio de tu temporada difícil, en medio de tu ansiedad, en medio de lo que está pasando, de la incertidumbre. Hay algo espiritual que el Señor quiere que tú lo veas, el Señor quiere que tú lo conozcas, el Señor quiere que tú camines ahí, pero posiblemente estamos siendo más guiados por nuestro sentido de vista natural y no por la vista espiritual. Muchas personas podemos tomar decisiones en la vida y como creyentes podemos tomar decisiones en la vida más por lo que vemos, por lo que sentimos, más que por lo que Dios está viendo y por el sentir de Dios en medio de nuestro proceso. El día de hoy el Señor quiere enseñarnos algo y es abrir nuestros ojos de nuestro espíritu. Dile a la persona que tienes a tu lado: ¿ya abriste tus ojos? Ahora, necesitamos ojos abiertos para discernir el engaño, ¿ok? Si estás anotando, anota esto: ojos abiertos para discernir el engaño. El mundo está lleno de mentiras, el mundo está lleno de confusión y la iglesia necesita discernimiento. Digan conmigo: discernimiento. Un corazón iluminado por Dios para reconocer que lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Estamos en el momento de la historia donde los medios de comunicación y hay exceso de información. ¿Estamos? Hay exceso de información, hay muchísimo exceso de información. Solo basta con que tomes tu celular y el algoritmo diga que tengas que ver y de repente vas a encontrar un sinfín de cosas. En eso que nos topamos, de repente veo algunos videos de personas que usan el nombre de Dios en vano, de personas que se hacen llamar cristianos y manipulan a mucha gente, de personas que usan el nombre de Dios para sacar dinero, de personas que hacen lo malo y mueven masas en el nombre de Dios. Y a veces como iglesia vemos esas cosas y decimos: ay, qué hermoso, mira cómo Dios lo bendice, mira las riquezas que tiene, mira cómo el Señor le da ese Mercedes del año, mira cómo el Señor le dio esa mansión y mira cómo Dios le dio ese helicóptero a ese pastor y es wow, la bendición, amén, yo quiero su unción. ¿Sabes? Si la iglesia no tiene los ojos abiertos al plano espiritual, cualquier persona que te hable en el nombre de Dios te puede engañar. Hoy hago un llamado, Javalia, a que podamos pedirle al Señor discernimiento. Digan conmigo: discernimiento, para poder entender que viene de Él y que no viene de Él. Así que necesitamos tener ojos abiertos para discernir lo que está pasando hoy en la iglesia, lo que está sucediendo hoy en la iglesia. Recuerda, el enemigo viene para engañar. El enemigo viene para destruir. El enemigo no te va a engañar con algo fácil de que tú puedas descifrar si es verdad o no. Pero si nosotros estamos conociendo su palabra, sabremos discernir entre lo bueno y entre lo malo. Pero si nuestro espíritu está completamente vivo en todos los sentidos espirituales, entonces fácilmente podremos decirle no a la mentira, no al engaño, no a la manipulación, porque entonces seremos fuertes para resistir esos momentos. Amén. Otro punto: vamos a abrir nuestros ojos, porque abrir nuestros ojos trae revelación de quién es Dios. Se supone que todos acá deberíamos de saber quién es Dios. Por eso nos reunimos, por eso estamos aquí. Pero sabes que no te dé vergüenza a veces decir yo no sé.
Estás en el mejor lugar para ser vulnerable. Y hay personas en este lugar que podemos caminar contigo para ayudarte cada día a conocer quién es Dios. Pero ese es un trabajo personal. Esa es una tarea personal en la cual tú y yo tenemos que buscar todos los días. Pero si yo no conozco a Dios, cualquier cosa me puede distraer de mi enfoque. El problema es que, por lógica, todos nosotros deberíamos de conocer a Dios. Pero la realidad es que muchas veces el cristianismo, incluso estaba viendo el otro día un dato de cómo, ya se los había dicho, pero sigue siendo muy evidente. El cristianismo hoy está de moda. Y eso no está padre, porque las modas pasan. Pero Dios no nos llamó a una moda. Dios nos llamó para una eternidad con Él. Entonces, como verdaderos creyentes, nuestra convicción todos los días y nuestra nutrición todos los días tiene que ser por medio de su palabra. Si leemos su palabra, vamos a conocer a Cristo. Si me pongo a meditar en su palabra, voy a conocer a Cristo. Y si conozco a Cristo, podré ver qué es lo que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué tiene para mi vida? Esto es interesante. Cada vez nosotros podemos caminar en este lugar y podremos decir: pues aquí todos conocemos nuestra visión, aquí todos conocemos para dónde vamos. Puedo servir en un área de la iglesia, puedo hacer esto, puedo dar comida a los que necesitan alimento, puedo ir a orar por los hospitales, y posiblemente caminamos, pero posiblemente nuestro caminar no tiene ningún rumbo. Si todos aquí supiéramos para dónde vamos y cómo Dios lo quiere hacer, la iglesia tendría un mayor impacto el día de hoy. El Señor hoy quiere que nuestros ojos sean abiertos. Digan conmigo: ojos abiertos. Ojos abiertos. Sin visión espiritual nos limitamos a lo natural. Cuando nuestros ojos del entendimiento están cerrados, interpretamos la vida solo con la lógica humana. Vemos problemas, pero no las oportunidades de Dios en medio de esos problemas. Esto está muy interesante. Cada vez que un hijo de Dios se enfrenta a un proceso difícil, es una gran oportunidad para poder ver de manera diferente lo que Dios está haciendo en medio de ese proceso. Hay mucho desánimo en la iglesia, o hay mucho desánimo en el crecimiento de muchos fieles, porque se la pasan, dicen: yo me la paso de prueba en prueba. Mi vida es una prueba andando. Amén. Ok. Voy a hacer esto que... ¿Alguien de aquí está dormido? Amén. Un aplauso a todos ustedes. Mi vida es una prueba andando. A ver, yo estoy más preparado el día de hoy para el catorrazo que me va a venir al rato. Hay gente aquí que tiene miedo porque la vida es la vida. Hay gente aquí que sale de su casa y dice: bueno, a ver qué me va a pasar el día de hoy. A ver con qué me va a salir la esposa. A ver con qué me va a salir el niño. A ver a ver esta deuda. A ver qué me va a pasar en el trabajo. A ver qué me va a decir el jefe. Hay gente aquí que su visión es tan corta que todo lo que ve es miedo, que todo lo que ve es incertidumbre. Escucha esto. Dios, por medio de Jesucristo, no se entregó en esa cruz para que tú vivieras una vida en miedo. Dios se entregó en la cruz para que tú tuvieras una visión grande, amplia, extendida, eterna, para ver al Salvador y para glorificar con tu vida a Cristo Jesús. Hablaba en la mañana, me encanta este ejemplo, porque hablaba en la mañana de que hace tiempo estábamos con el equipo de misiones de la fundación, y estábamos yendo a un lugar en la Huasteca Potosina que se llama Tanquián, donde conocimos a los Salazar. Y me acuerdo que ya teníamos todo, éramos un equipo entre 14, 15 personas, no me acuerdo muy bien la cantidad, pero estábamos en ese lugar y nos dijeron: ustedes se van a tardar como 4 horas, 5 horas en llegar acá. Pregúntenme cuántas horas nos tardamos en llegar hasta allá. Nos tardamos alrededor de entre unas 11 horas por ahí. Ahí bajita la mano. Y se supone que íbamos a llegar a la hora de la comida. Llegamos a la hora de la cena en la madrugada. Y
nos fuimos por un lugar que creo que no nos debimos haber ido. El punto es que íbamos bien perdidos. Lo que veíamos no tenía nada de sentido con donde teníamos que ir. Y recuerdo que todavía, antes de poder irnos, nos hacen la recomendación diciéndonos que si llevamos mujeres, tuviéramos cuidado, que las escondiéramos hasta atrás de la camioneta y les echáramos unas sábanas si nos parábamos en algún lugar. Que porque es peligroso la inseguridad en la Huasteca Potosina. Entonces, bueno, vamos a obedecer. Entonces, literalmente nos paramos en una gasolinera y fue de que alguien quiere unos chips, unos chetos, algo rápido, díganos porque tenemos que echar la gasolina, pero no se puede bajar nadie. Ok, pues ya pusimos a todas las mujeres en el maletero y literal y les echamos toda la ropa. Ellas iban muy seguras, eso sí. Y recuerdo que ya salimos de ese lugar y ya empezaba a haber destellos de que algo no andaba también. ¿Les ha pasado esto? Cuando ya saben que algo no, nada más no. Y de repente empezó la lluvia de vómito por la camioneta. Algunos mareados, algunos, ya Señor, por favor, llévame, Señor. Y algunos andaban bien mal y entonces, gracias a Dios por el Pepto-Bismol y por el Dramamine. Algunos literalmente nada más así, se quedaron dormidos por mucho tiempo, ¿verdad? Y fue interesante, ya llegamos con cierta tensión, pero llegando a un lugar que se supone que ya era el lugar, empezamos todos a quedarnos sin batería y sin internet. Y de repente a todos se nos fue el internet. Para ese entonces, en un lugar lejano, peligroso, con 15 sujetos completamente desconocidos de ese lugar, con unas placas de una camioneta que no era de ese lugar, ya era peligroso. Pues ya viendo el ambiente tenso, alguien del equipo, de repente estábamos en la oscuridad y dijo, ¿alguien de aquí cree en los extraterrestres? Ya nada más así de que no. Y alguien de una fila dijo, ¿pueden hablar de otra cosa, por favor? Pónganse a orar. Sí. Ya de repente seguimos avanzando y David dice, oigan, se está acabando la gasolina. Para ese entonces ya estaba muy de noche y estábamos perdidos, completamente perdidos, en medio de la selva, sin señal, con 15 sujetos en la camioneta. Y el segundo llamado se hizo evidente. Yo sí creo en los extraterrestres. Mi abuelita dice que el otro día en el rancho se escuchaban las pisadas ahí. En ese momento yo nada más volteo a la camioneta y la cara de unos cuantos estaba pues seguimos avanzando y el ambiente de miedo, porque nuestros ojos estaban viendo algo que no precisamente se tenía que ver como nos habían dicho que tenía que ser. Ya veía la cara de algunos con miedo, ya veía la inseguridad de algunos, ya veía que la gasolina se estaba acabando, ya veía que la señal nunca regresaba al celular y ya veía que nos quedaba menos de una rayita para que se apagaran los celulares y no sabíamos para dónde íbamos. Para acabarla, la historia no acaba ahí. En eso llegamos a un lugar y ahí comienza la magia de Hollywood. Y sí, comenzó a haber neblina en el lugar. Los árboles se movían así, rechinaban las maderas y nada más la gente volteaba así. Ya escuchaba a unos atrás orando en lenguas. Señor, manda tu fuego, consúmelos. Y literal había temor en ese ambiente, en esa camioneta. De repente una de esas personas bien prudentes dijo, pues yo creo que hay que encomendarnos a Dios por si aquí acaba nuestra vida. ¿Y están listos para darle las cuentas al Señor? En eso iba una persona, un papá, y voltea despiadadamente con toda en su corazón el sentimiento: no quiero que hagas eso ni que digas eso. Yo tengo hijos y tengo que regresar a mi casa ya.
Y yo le prometí a mi esposa que iba de regreso, y si tú no tienes hijos, pues ahí es tu problema, pero yo sí soy el problema en mi casa y tengo que regresar a mi casa. Y de repente, ya, tranquilos, o sea, espérense, no es el final. No es el final. Pues ya llegamos a una vereda y se veía ahí la neblina, pero como que se veía un puente. Entonces David le dice a Sergio: Sergio, bájate y checa la carretera, porque no se ve nada por la neblina, y pues ahí se ve como el camino y creo que es para allá. Se baja Sergio y de repente así tal, y Sergio se queda así, vuelve con nosotros y nos dice: se cayó el puente. Pónganse a orar, muchachos, y encomiéndense a Dios. En eso, pues David lo que tuvo que hacer es acelerar para cruzar hasta el otro lugar. No, en ese momento dimos la reversa, pero ya había gente llorando, porque sus ojos estaban viendo todo lo contrario a lo que tenía que ser un viaje guiado por Dios. De repente David se hace para atrás. Yo no sé cómo Dios le hizo, solo Dios sabe. Nos sacó a un pueblo, tuvimos señal y pudimos llegar a altas horas de la madrugada, con seguridad y con bienestar, hasta el lugar donde íbamos. Fue increíble. Pero ¿por qué te digo todo esto? Muchas veces vas a ver cosas que te van a llenar de terror. Muchas veces Dios te ha prometido tantas y tantas y tantas cosas, y lo que tus ojos están viendo es completamente distinto a lo que Dios te prometió. A todos en ese lugar Dios nos invitaba a ver lo que Él quería hacer en ese viaje. A todos en ese lugar que estábamos en esa camioneta, Dios nos estaba invitando a confiar en Él a pesar de lo que nuestros ojos estaban viendo. Pero era más fácil dejarse llevar por el ambiente que estaba en el lugar, por lo que otros estaban diciendo, por E.T. el extraterrestre y por todo lo que estaba pasando en ese lugar. Y posiblemente nos estamos guiando más por la voz del miedo, por la visión del miedo, que por la visión de verdad y la visión de valentía que había en ese lugar. Habrá momentos en tu vida, y sé que hay momentos hoy en tu vida donde posiblemente estás viendo todo lo contrario, pero hoy te hace una invitación el Espíritu de Dios, y es abrir tus ojos espirituales para que lo que estás viendo hoy no sea el motivo de detenerte en tu crecimiento con Él, para que lo que estás viendo hoy no sea el final de esa historia, porque Dios tiene la última palabra de cada proceso en este lugar. Dios tiene la última palabra de ese diagnóstico. Dios tiene la última palabra de ese momento que estás cruzando. Dios te invita a poder verlo en medio de tu dolor. Dios te invita a poder disfrutarlo a través de tu momento difícil. Dios te invita a que conozcas su voz y su voluntad en medio de la adversidad que estás pasando. Mira, hay una historia que avala mucho esto que estoy diciendo, y está en Segunda de Reyes 6:15. El profeta Eliseo estaba pasando por un momento un poco interesante. El ejército contrario, el pueblo de Israel, estaba queriendo atacar a la nación, estaba queriendo atacar al rey de Israel. Sin embargo, en tantos intentos que tuvo el ejército contrario a Israel, terminó frustrado, diciendo y preguntando: ¿por qué no podemos con este pueblo? ¿Por qué no podemos con Israel? O sea, es como si alguien le estuviera diciendo al rey de Israel nuestros planes. En eso uno de ellos dice: sí, efectivamente hay alguien, y ese alguien se llama el profeta Eliseo. El profeta Eliseo le dice todo al rey de Israel, incluso lo que pasa en tu alcoba. Entonces, por eso, aunque hagamos planes nosotros, el profeta va más avanzado que nosotros. Definitivamente Dios le revelaba muchas cosas a Eliseo. El ejército contrario recibe la orden del rey y les dice: ¿saben qué? Quiero que busquen a Eliseo, quiero que vayan por él, porque eso se tiene que terminar acá. Estando buscando a Eliseo, dice que estaba Giezi, su criado, el criado de Eliseo, estaba viendo de lo lejos, y de repente vio que venían un montón de caballos, un montón de ejército hacia él, y dijo: ay, nanita,
algo está pasando acá, creo que nos vienen a matar, creo que nos vienen a destruir, Eliseo, algo tenemos que hacer. Y esta lectura, quiero que la podamos leer juntos. Dice en 2 Reyes 6, 15 al 18, dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad, y dijo: ay, mi señor, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que él vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pero esto no quedó aquí. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar y les dijo: Señor, castiga a esa gente con ceguera, al ejército contrario. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. El criado estaba en un momento de angustia porque sus ojos estaban viendo algo terrible que iba en contra de ellos. Pero Eliseo estaba confiadamente tranquilo y estaba completamente relajado. Dijo, volteó con el criado y le dijo: ¿qué te pasa? No pasa absolutamente nada. Ora al Señor y le dice: Señor, abre sus ojos para que él pueda ver que no estamos solos. Abre sus ojos. Y cuando él abrió sus ojos, él pudo ver carros y caballos con fuego. Y no termina diciendo: y todos los que vienen a atacarnos, Señor, quítale la visión. Y qué interesante, porque en medio de lo que hoy estás pasando, sé que hay gente aquí que está pasando momentos severamente difíciles. Y sé que hay gente aquí que está viendo cosas derrumbarse en su vida. Sé que hay gente que tiene mucho dolor en su corazón. Sé que hay gente que está viendo más confusión. Sé que está viendo más mentiras. Que hay gente que está viendo más enfermedad. Hay procesos en este lugar. Y el Señor te dice: esta mañana voy a abrir tus ojos para que veas cómo mi ejército acampa alrededor de ti. Voy a abrir tus ojos para que veas cómo te cuido. Voy a abrir tus ojos para que veas la realidad de mi reino en medio de tu dolor. Voy a abrir tus ojos para que puedas ver que yo soy más que vencedor en medio de tu temporada. Voy a abrir tus ojos para que veas que tu matrimonio no se ha acabado. Voy a abrir tus ojos para que veas lo que yo estoy viendo de ti en este momento de dolor. No hay nada más hermoso que vivir confiados. ¿Alguien de aquí quiere vivir confiados? Termino con esto. La visión espiritual nos recuerda nuestra verdadera esperanza. Cuando podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestros malos momentos o en nuestros difíciles procesos que estamos viviendo, entonces vamos a poder vivir en una verdadera esperanza. ¿Sabes? Hay un ejemplo increíble en Génesis donde está involucrado estos personajes. Agar, está involucrado Abraham, Isaac, Ismael. Como sabes, Abraham no podía tener hijos y estaba con Sara. Después de tiempo, Sara le hace la recomendación: ¿sabes qué? Ten un hijo con Agar. Tiene el hijo con Agar, termina teniendo el hijo con Agar. Ese hijo se llama Ismael. Después de tiempo, el Señor les entrega el regalo a Abraham y a Sara de su hijo Isaac. Y cuando su hijo nace, empiezan a crecer él e Ismael, Isaac e Ismael. Y dice que un día Sara vio que Ismael estaba molestando a su hijo Isaac. Y se llenó de tanta ira y se llenó de tanto enojo Sara, que va y le dice a Abraham: por favor, corre a Agar y corre a su hijo Ismael.
Y en ese momento Abraham, el corazón de Abraham pudo haber sentido demasiadas cosas. Imagínate, ¿cómo voy a correr a mi hijo? La palabra de Dios dice que Abraham oró y que le dijo a Dios: Señor, ¿qué tengo que hacer? Su corazón se llenó de angustia. Y en ese momento él pudo escuchar la voz de Dios y pudo ver con esperanza lo que Dios tenía para su hijo Ismael. Y le dijo: Abraham, no te preocupes, yo voy a cuidarlo, yo voy a estar con él y haré una nación grande de él. Así que no te preocupes, la decisión que tomes ahorita, yo lo voy a cuidar, yo voy a estar con él. Tú tranquilo, hazle caso a tu esposa Sara. Y al día siguiente el Señor, Abraham, hizo las tortas, hizo el agua, hizo todo, preparó todo para la salida de ellos y literalmente fue y los desterró. La palabra de Dios dice que Agar y que su hijo Ismael estuvieron errantes en el desierto hasta que se acabaron todo el alimento y no había más. Y justamente en este punto quiero que podamos prestar mucha atención, porque Génesis 21, 17 en adelante dice: cuando Dios, ya estaban en el momento del desierto, Agar y su hijo Ismael, y dice que cuando Dios oyó al niño sollozar o llorar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En este momento Dios le abrió a Agar los ojos. Digan conmigo: Dios le abrió los ojos a Agar, y ella vio un pozo de agua enseguida y fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Ahora, para este momento, Agar estaba viendo a su hijo agonizar. Agar estaba viendo a lo lejos a su hijo agonizar. Estaban en el desierto. Literalmente Agar fue y dejó a Ismael debajo de un arbolito, de un arbusto, y dijo: pues para que se muera en la sombrita. Y el Señor hace algo completamente poderoso en Agar. Cuando Dios escuchó al niño llorar y agonizar, entonces Dios se acerca con Agar y le dice lo que él tenía para Agar, lo mismo que le dijo a Abraham. Pero no solo eso, la palabra de Dios dice que Agar abrió los ojos para ver la respuesta de su proceso a un lado de ella. Su hijo agonizaba, completamente deshidratado. Su hijo no tenía esperanza. Ellos estaban en el desierto, y en ese momento, en medio del desierto, un pozo de agua Dios proveyó, porque Agar pudo ver con los ojos espirituales. Posiblemente hoy estamos más abrumados por el dolor de nuestro corazón. ¿Hasta cuándo se va a acabar esto? ¿Hasta cuándo se va a acabar este dolor? ¿Hasta cuándo dejaré mi mente con tantas confusiones? ¿Hasta cuándo se va a terminar esta enfermedad? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué esta traición? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta enfermedad? Mira, yo te quiero decir algo. Así como Pablo lo dijo en la cárcel, él no oró para que esa cárcel sea abierta. Él no oró para que esos barrotes se hicieran a un lado. Él no oró por su libertad física. Él oró para que la iglesia de Cristo Jesús en Éfeso abriera los ojos. Tal vez hoy no tenemos que pedirle a Dios que Él quite ciertas cosas que te están doliendo. Tal vez hoy le tienes que pedir a Dios: Señor, abre mis ojos. Quiero ver, quiero entender lo que tú estás haciendo. No le quites, no me quites el dolor, no quites el proceso. Yo quiero ver qué hay detrás de esa traición. Yo quiero ver lo que tú ves detrás de este dolor. Yo quiero ver lo que tú ves detrás de este duelo. Yo quiero ver lo que tú estás viendo detrás de esta enfermedad. El Señor el día de hoy quiere abrir los ojos de esta iglesia. Gracias por conectarte a Javalia Online. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.